La paz de Dios. Bienvenidos a Un tiempo con el Señor Jesús. Si en este día te preguntara, ¿cuántas veces has pasado por alguna necesidad? ¿Qué has hecho en medio de tus necesidades? Y desde luego la respuesta es evidente. Y es que es cierto que todos hemos pasado por alguna necesidad. O inclusive en estos momentos estás pasando por alguna. En San Marcos 10 del 46 al 52 nos habla acerca de un hombre que tenía una gran necesidad. Para ello vayamos al pasaje y analicemos este acontecimiento. Como es sabido, el Señor Jesús recorría diferentes lugares y en ese momento venían de Jericó y la palabra de Dios señala que junto al camino estaba un hombre llamado Bartimeo. ¿Qué hacía ese hombre ahí? La Biblia dice que era un ciego que mendigaba. Y es que en los tiempos del Señor Jesús la ceguera era una aflicción común para la que no había remedio. Y todo lo que ese ciego podía hacer era mendigar. Y entonces oyó que Jesús de Nazaret, el sanador, pasaba por ahí e hizo lo mejor que pudo para captar de alguna manera la atención del Señor Jesús, dando a voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y así recibir su ayuda misericordiosa y ser sanado. Sin embargo, en un principio la multitud que iba con el Señor Jesús, de alguna manera trató de silenciarlo porque ¿quién tendría compasión de ese mendigo? Pero dice la Escritura que el ciego clamaba aún más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces el Señor Jesús se detiene y lo manda a llamar, pero él arroja su capa, la cual era un tipo de túnica bastante grande y en algunos casos pesados que cubría a los judíos del sol, pero mayormente del frío. Cuando el ciego vino a Jesús, el Señor Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y muchos podrían decir: ¿no era evidente la ceguera de este hombre? ¿Por qué entonces el Señor Jesús le pregunta tal cosa? Pero el Señor Jesús quería darle al hombre la oportunidad que él mismo pudiese expresar su necesidad, pero además dar evidencia de su fe. La respuesta del ciego fue: Maestro, que recobre la vista. Al llamarlo maestro era una expresión de fe personal y enseguida Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y entonces recobró la vista por la fe del hombre y por la compasión del Señor Jesús. Por gratitud a Jesús, este hombre se unió a la muchedumbre de peregrinos y emprendieron camino a Jerusalén siguiendo al Señor Jesús. Pero entonces, ¿qué enseñanza trae a nuestra vida este acontecimiento? Primero, todos somos seres necesitados. Por naturaleza, el hombre tiene necesidades. Algunas pueden ser físicas, otras económicas o inclusive espirituales. Tal vez ahí en casa estés viviendo o pasando por algún problema, alguna enfermedad o alguna situación que aflige tu corazón. Segundo, el Señor Jesús sigue pasando entre nosotros, pero ¿crees que Él puede obrar en tu vida? ¿Crees que Él puede atender tu necesidad? Si es así, es necesario clamar a Él y pedir de su misericordia. Tercero, despójate de lo que te estorba. El ciego dejó su manto para que no le estorbara. ¿Qué hay en tu corazón que puede estorbar? Y es que muchas veces decimos creer, pero la duda está ahí en tu corazón. Probablemente pienses que el Señor Jesús está muy ocupado, que no tiene caso llamarle. Tal vez te sientes indigno de su gracia e inclusive las multitudes te dicen que te calles y que no le llames para atenderte. Pero es necesario que dejes a un lado todo ello y clames pidiendo su misericordia. Cuarto, dile al Señor Jesús cuál es tu necesidad. Desde luego que Él conoce tu necesidad, sabe por lo que estás pasando, pero es importante que tus labios expresen tu necesidad y des evidencia de que realmente crees que Él puede ayudarte y atender tu petición. Quinto, una vez que recibas lo que has pedido,
síguelo. Que nuestra gratitud se manifieste siguiendo a Cristo Jesús, amándole de todo corazón y sobre todo entregándole tu vida en servicio y obediencia a Él. La misericordia del Señor Jesús aún se hace presente en estos tiempos, sin importar nuestra condición o inclusive nuestra necesidad. Si creemos en Él, en virtud de su misericordia, Él obrará en nuestras vidas. Que Dios te bendiga.